These are shocking and brutal acts that are completely unacceptable. La guerra en Ucrania es la más destructiva de Europa en décadas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado al menos 4.600 víctimas civiles, de las cuales 2.000 han muerto y otras 2.600 han resultado heridas. Sumado a esto, 4,8 millones de personas han huido de Ucrania. Para ciudades que hace menos de 2 meses se veían así, ahora se ven así. Y es que hemos visto el bombardeo de hospitales, ataque de plantas nucleares y hasta lo que hoy parece ser un aparente genocidio en la ciudad de Bucha. Por todo esto y por más, es que Joe Biden y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, catalogaron a Vladimir Putin como un criminal de guerra. Pero, ¿es realmente Putin un criminal de guerra? Esto es Guernica. Hoy en el Reina Sofía cuelga la obra de Pablo Picasso realizada en 1937. Pintura que deja evidenciado lo que fue el bombardeo de la ciudad del símbolo de los vascos a la mano de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana durante la Guerra Civil Española. Continúa siendo una historia viva de una de las más conocidas escenas de crimen de guerra. Y es que leyendo entre todos estos casos, estudios, análisis y reportes, lo primero que uno entiende es que definir a alguien o algo como un crimen de guerra o un criminal de guerra no es sencillo. Hoy existen múltiples procesos de investigación que pasan antes de tan siquiera poder considerar abrir un juicio por estos crímenes. Y encima no existe un único documento de derecho internacional que codifique todos los crímenes de guerra. El concepto de un crimen de guerra data a finales del siglo XIX, cuando se codificó el derecho internacional humanitario mejor conocido como el derecho de conflictos armados, es decir, las reglas de la guerra. Las convenciones se centraron en prohibir que las partes involucradas en el conflicto utilicen ciertos medios y métodos de guerra. Pero algunos de esos métodos ya no son relevantes, como la prohibición de lanzar proyectiles desde globos aerostáticos, cosa que se prohibió, pero hoy en día, ¿qué tanta diferencia hace? Y créanme que definiciones como esta no son las únicas que no están acopladas o no sirven para nuestro contexto actual. Todo esto empieza a codificarse más formalmente con el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde quedaron documentadas las evidencias de la creación de campos de concentración, torturas y las masacres llevadas a cabo por grupos como los Einsatzgruppen o la Gestapo. En 1949, todos los estados miembros de las Naciones Unidas tomaron la decisión de firmar 4 convenios conocidos como la Convención de Ginebra, con el fin de poder juzgar a los autores de estos crímenes. Pero lo más importante de todo esto es que si se viola cualquiera de estos tratados oficialmente, esa acción puede ser clasificada, efectivamente, como un crimen de guerra y eventualmente perseguido como tal. La literal definición del libro es: los crímenes de guerra se definen como graves violaciones de derecho internacional cometida contra civiles o combatientes en un conflicto armado y que generan la responsabilidad penal individual de sus autores. Y como les dije, esto es algo complicado, ya que hay aristas, como por ejemplo la distinción de que en una guerra el crimen de lesa humanidad y un genocidio no son lo mismo. Los crímenes de lesa humanidad se crearon en los estatutos del Tribunal Internacional de Nuremberg y se definen como violaciones gravísimas de derechos internacionales que forman parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, mientras que el genocidio se define como actos perpetuados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces, como pueden ver, estos 3 conceptos comparten muchos de los crímenes e incluso el genocidio es considerado un crimen de guerra, pero no son exactamente lo mismo. Si entendemos lo que son y cuáles pueden ser perseguidos, la pregunta obviamente es: ¿quién los persigue? Él es Slobodan Praljak. En este momento está siendo condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra por sus acciones como comandante durante la guerra croata-bosnia entre 1992 y 1995. Mientras estaba escuchando la condena, gritó que era inocente y bebió una pequeña botella de cianuro. Poco después murió sin tener que enfrentar los cargos. La labor de perseguirlo a él y a otros recae en la Corte Penal Internacional, al menos en los casos más extremos, como este. Esta corte nació del Estatuto de Roma de julio de 1998, el cual deja claro que la labor de la corte es estar facultada
para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Además, es de personalidad jurídica internacional y por acuerdo especial puede ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier otro estado. Es decir, es la última instancia para el enjuiciamiento de los crímenes más graves contra la humanidad. Pero antes de continuar, hay que dejar claro un par de cosas. Primero, esta corte es considerada como un último recurso y no pretende sustituir al sistema judicial de un país. Segundo, este tribunal juzga a personas, no a países. De hecho, cualquier persona acusada de un delito en la jurisdicción del tribunal, incluido algunos de los países que son miembros de la corte, puede ser juzgada. Específicamente, esta corte se centra en quienes tienen la mayor responsabilidad, pero fuera de la corte existen otros métodos. Por ejemplo, algunos países como Alemania, Francia o Australia tienen leyes regionales que les permiten procesar a personas por delitos cometidos fuera de su territorio. Otro método es que la ONU lleve a cabo una investigación por un supuesto crimen de guerra y que entregue su trabajo en la Comisión de Investigación a un tribunal internacional híbrido de crímenes de guerra para que ellos procesen a la persona o a las personas. Y el último es que organizaciones o alianzas intergubernamentales como la OTAN o la Unión Europea creen sus propios tribunales para llevar a cabo el proceso. Una realidad que a muchos no les gusta aceptar es que en general la justicia se mueve lento y cuando hablamos de justicia internacional, que requiere el compromiso de muchas partes, el proceso es aún peor. Las investigaciones de la corte, por ejemplo, pueden llevar años y si somos sinceros, solo han conseguido un par de condenas. El 7 de octubre del 2021, con 101 años, Joseph Schutz, un ex guardia de la SS para el campo de concentración de Sachsenhausen, fue a juicio luego de ser acusado de ser cómplice en el asesinato de 3.518 prisioneros a través de fusilamiento y gases venenosos. El juicio de Joseph es uno de los pocos que aún quedan de los infames juicios de Nuremberg. Y si la justicia no acelera su ritmo, dentro de un par de años es posible que no quede nadie para ser juzgado por su papel durante el régimen nazi. Y es que en Ucrania los crímenes de guerra no son únicos al conflicto actual. De hecho, la investigación preliminar sobre las hostilidades que empezaron desde abril del 2014 hasta diciembre del 2020 halló pruebas de que existieron crímenes. Deben de interrogar a testigos, revisar imágenes satelitales, videos, fotos y recopilar cualquier prueba forense como análisis de balística, autopsias o pruebas de ADN para demostrar más allá de toda duda razonable que los individuos cometieron los crímenes a sabiendas. Y es justo por este aspecto donde entra en juego Vladimir Putin. Volvamos a principios de abril, donde tras la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad de Bucha, soldados ucranianos, reporteros e investigadores se encontraron con esto. Desde fosas comunes hasta pruebas de que los civiles fueron asesinados después de haber sido amordazados. Medios de comunicación comenzaron a circular imágenes aéreas que muestran al menos 20 cadáveres esparcidos por las calles de la ciudad y se reportaron cientos más en los sótanos de las casas. El Guernica de Putin. Сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Y es posible que este sea la escena y evidencia más contundente para acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. Y sería bajo una doctrina llamada Command Responsibility. En pocas palabras, la responsabilidad de mando sucede cuando un comandante militar ordena, conoce o está en posición de conocer la ejecución de crímenes de guerra y no hizo nada para evitarlos. En este caso se podría argumentar que Putin y su círculo interno cometieron un crimen de guerra al ordenar directamente un ataque ilegal o que sabían que se estaba cometiendo crímenes y no lo impidieron, convirtiéndose en responsables legales. Y todo esto es para decir que realmente llevarlo a juicio probablemente sea imposible. Primero, porque en la mayoría de estos casos existe el riesgo de que se enjuicie a los mandos medios y no a él. Segundo, la dificultad intrínseca de cada uno de los métodos que ya les expliqué. Y finalmente, y tal vez la más importante, es el hecho de que para que la corte pueda llevar a cabo el juicio, Putin tendría que ser entregado por Rusia o arrestado fuera de ella para hacer frente a los cargos, algo que es poco probable para no decir imposible. En el caso de la ONU, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la organización, por lo cual tampoco quedan dudas de que ejercerían su derecho a vetar cualquier intento de acusación, lo que significa que la mejor opción para llevar a cabo un proceso en contra de Vladimir Putin es un tribunal especial organizado por un grupo de países, pero eso no quita que el principal problema
es que la eficacia de la Corte y en general de la forma en la que el derecho internacional se aplica en la práctica no solo depende de los tratados, sino de la política y la diplomacia. Por ende, avanzar en un proceso de enjuiciamiento contra Rusia por crímenes de guerra reside una vez más en la diplomacia y el acuerdo internacional. En este caso, el principal fiscal de crímenes de guerra de la Corte ya se encuentra en Ucrania para investigar si los actos llevados a cabo por el ejército ruso, entre ellas la prueba de la matanza deliberada de civiles en Bucha o el uso de explosivos termobáricos y cluster bombs bajo las órdenes de Vladimir Putin, se pueden considerar como crímenes de guerra. Sumado a eso, se envió una misión de otros 42 expertos, la mayor cantidad enviada en la historia de la institución, para acompañar las investigaciones. De hecho, un tribunal de Kiev condenó a cadena perpetua a Vadim Shishimarin, un soldado ruso de 21 años, hallado culpable por crímenes de guerra después de que admitió haber matado a un civil de 62 años que empujaba una bicicleta mientras hablaba por teléfono. Por su parte, la fiscal general ucraniana Irina Benediktova aseguró que han identificado más de 8.000 presuntos crímenes de guerra, pero la realidad es que solo el tiempo y la colaboración internacional determinarán si Vladimir Putin realmente es un criminal de guerra.